Un ataque relámpago de Estados Unidos contra un barco frente a las costas de Venezuela el martes 14 de octubre dejó 6 muertos. Estados Unidos acusa al barco de traficar drogas y estar vinculado a redes narcoterroristas. El presidente Donald Trump declaró que es el último paso en la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, donde se despliegan numerosos buques de guerra y armas avanzadas. ¿Es esto una advertencia a Venezuela? No solo Caracas ha condenado enérgicamente las acciones de Estados Unidos, sino que recientemente el gobierno de Colombia también acusó a Estados Unidos de agresión. ¿Hasta dónde escalará la tensión regional? Acompáñanos a analizar estos acontecimientos. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el ataque fue dirigido contra una organización terrorista designada, pero no proporcionó detalles sobre qué grupo. Bajo mi autoridad permanente como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque letal contra una embarcación vinculada a una organización terrorista designada, DTO, que realizaba tráfico de drogas en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, US Southcom, justo frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociada con redes narcoterroristas ilegales y transitaba por una ruta conocida de DTO. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo fueron eliminados. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida. Según algunos analistas, este ataque es la última evidencia de los esfuerzos de Trump por usar el poder militar de Estados Unidos de maneras nuevas y, a menudo, legalmente controvertidas, desde el despliegue de tropas en Los Ángeles hasta la ejecución de ataques antiterroristas contra sospechosos de tráfico de drogas. Este es el 5º ataque de Estados Unidos que hunde una embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar, causando un total de 27 muertos. El gobierno de Estados Unidos ha revelado poca información sobre los ataques anteriores, solo publicando videos de los golpes y estadísticas de víctimas. El Pentágono informó recientemente al Congreso que el presidente Trump determinó que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con cárteles. El presidente afirmó que su política antidrogas está funcionando y podría expandir operaciones militares contra rutas de transporte terrestre. Los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe han generado oposición. Algunos exabogados militares de Estados Unidos consideran que las explicaciones del gobierno para eliminar a sospechosos de narcotráfico en el mar, en lugar de capturarlos, no cumplen con los requisitos de la ley de guerra. Washington aún no ha presentado pruebas de que los objetivos atacados fueran narcotraficantes. Expertos sostienen que tales ataques son ilegales, incluso si apuntan a embarcaciones confirmadas como transportadoras de drogas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el 8 de octubre que en la lancha atacada a principios de mes había ciudadanos colombianos y llamó a las familias de las víctimas a pronunciarse. Condenó los ataques como actos dictatoriales, criticando el uso de la fuerza en lugar de medidas de detención legales. Preguntó, ¿por qué no interceptar la embarcación y arrestar a la tripulación? El presidente colombiano también afirmó que la campaña de Estados Unidos abrirá una nueva zona de conflicto en el Caribe. Hoy por hoy, la realidad es que se quieren aislar y están produciendo una agresión militar en el Caribe. Y he pedido a todos los cancilleres caribeños que nos reunamos, porque lo que suenan ya son los misiles y una guerra represiva interna en las ciudades norteamericanas contra una etnia, varias etnias que son las latinoamericanas. Mientras Estados Unidos no quiera juntarse con el mundo, podemos juntarnos. En Bogotá, los ciudadanos expresaron reacciones mixtas ante las declaraciones del presidente Petro. Pues esto obviamente, digamos que inquieta a la población. Eso puede ser, mañana pueden ser hijos de cualquier familiar o pueden ser familiares que se encuentran en esas zonas. Entonces, por supuesto que dolor de patria por la pérdida de esas personas que son compatriotas, y preocupante también todos los hechos a nivel de lo que está ocasionando la intervención de Estados Unidos allí en el Caribe.
Totalmente, el presidente debería, antes de salir a hacer declaraciones en Twitter, verificar con las autoridades colombianas, con inteligencia, antes de decir algo. Y pues así ha sido todo el gobierno, sale a decir y a desmentir cosas sin tener las bases necesarias. Yo digo que Petro debe pues de tratar de llevar la cosa lo más pacífico posible, porque aquí se hablan de acuerdos de paz, se habla de un proceso de paz, pero también pienso que él debe de hacer respetar la vida de los colombianos, independientemente de que el conflicto se haga más grande. Igual eso yo pienso que centra como un precedente ante las personas, ante el mundo. La Casa Blanca luego rechazó las acusaciones del presidente Petro, exigiendo que retracte públicamente su declaración infundada y reprochable para poder retomar un diálogo efectivo destinado a construir un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos ha desplegado 10 cazas furtivos, 8 buques de guerra y 4.500 marines en la región sur del Caribe, con la declaración de combatir a los carteles de drogas. Esta es una de las mayores movilizaciones militares de Estados Unidos en el Caribe en muchos años. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro describió el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe como la mayor amenaza para Venezuela en los últimos 100 años. Declaró que el país está listo para luchar armadamente para defender el territorio nacional, al tiempo que ordenó la movilización del ejército regular y las fuerzas de reserva. Frustrado y fallido. Mientras se enfrenta a peligros externos en la región, el gobierno del presidente Maduro también lidia con problemas internos. El 13 de octubre, funcionarios colombianos informaron que un activista de derechos humanos venezolano y un consultor político fueron baleados y heridos en la capital de Colombia en un ataque estilo sicario. Según la policía colombiana, Gendry Velázquez, activista de derechos humanos y LGBT, y el consultor político Luis Peche están estables tras ser baleados al salir de un edificio en Bogotá. La policía añadió que Velázquez debió someterse a una cirugía. De tarde comenzamos a recibir por los diferentes grupos de información de venezolanos que tenemos, pues la lamentable noticia del atentado a Gendry Velázquez y a Luis Peche por fuera de un edificio aquí en el norte de la ciudad, en la zona de Cedritos, y bueno, lamentable porque ambos les dispararon y ambos tuvieron que ser llevados a clínica y bueno, los primeros minutos o la primera hora sin saber cuál era el estado, ya ahorita un poco más tranquilos sabiendo que pues aparentemente los dos están estables, fuera de peligro, a pesar de que todavía requieren algunas intervenciones. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Inmediatamente tenemos características de este vehículo, activamos el plan candado a la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba. Dentro de este vehículo fueron halladas las 2 pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. En una publicación en la red social X, la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada la semana pasada con el Premio Nobel de la Paz, condenó el ataque en redes sociales y acusó que los 2 hombres fueron atacados por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones. El 13 de octubre, hora local, el gobierno de Venezuela anunció que cerrará sus embajadas en Noruega y Australia, mientras abrirá nuevas embajadas en Burkina Faso y Zimbabue. Esto se considera parte de la estrategia de Venezuela para reubicar los recursos de política exterior tras semanas de crecientes tensiones con Estados Unidos. En un comunicado, el gobierno venezolano señaló que la apertura de 2 nuevas embajadas en África busca fortalecer las relaciones con 2 países que comparten una estrategia contra el colonialismo y la hegemonía, promoviendo la cooperación en agricultura, energía, educación y minería. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega confirmó que Venezuela notificó el cierre de su embajada, pero no especificó las razones. Por su parte, Australia aún no ha comentado sobre esta nueva medida de Venezuela.
La maniobra de Caracas, que ocurrió unos días después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz. Aunque ha sido acusada desde múltiples frentes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha negado firmemente durante mucho tiempo cualquier implicación en los ataques contra activistas de la oposición, al mismo tiempo que enfatiza su compromiso continuo con la protección de los derechos humanos y la estabilidad nacional, como se afirma en los informes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales independientes como Human Rights Watch. La situación en el Caribe es actualmente extremadamente compleja, ya que gobiernos como el de Venezuela enfrentan desafíos tanto internos como presiones externas, descritas por el presidente Maduro como la mayor amenaza en los últimos 100 años. Aún así, Caracas mantiene firmemente su disposición a luchar armadamente para defender la integridad territorial nacional, mostrando una determinación inquebrantable frente a las presiones internacionales.